Sí, gracias. Aquí hay azul. Aquí hay azul. La de relajo. Y la otra academia es la que mandan los comunicados. No lo está viendo. Arquitectura, te digo que tengo tres, tengo aquello, tengo la Academia de Arquitectura, no sé de cuáles, tengo la otra. El estado de... Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Creo que ya son 10 minutos después de la hora. Me parece que en esta ocasión la licenciada Scarlett me va a estar apoyando en lo que respecta a que permita la entrada, ¿no? El apoyo técnico de Teams. No sé si por ahí me escucha la licenciada Scarlett.
Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, licenciada, mucho gusto, buenas tardes. Mucho Muchas gusto. gracias por el apoyo. Bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión y sí quiero comentarles que, pues el día de hoy, si ustedes no tienen inconveniente, pero si lo tienen también, me pueden ustedes comentar. Quisiera terminar un poco antes de el horario, ¿no? Si no es posible, o sea, si la clase nos lleva el tiempo, las 2 horas, bueno, pues estaré aquí las 2 horas, ¿no? Pero en caso de que no, de que podamos concluir antes, pues sí les pediría, ¿no? Una media hora antes. Bien, entonces, el día de hoy, vamos a ver, no pude hacerles llegar la tabla, pero ya se la compartí al doctor para ver si se las puede proporcionar. De todas maneras, la voy a proyectar en estos momentos y voy a ir explicándoles de qué se trata esta tablita. Y pues la intención es que ustedes la puedan hacer con la información de de su normativa o de sus reglamentos, especialmente enfocados al tema del desarrollo urbano y al tema de la edificación, ¿sí? Bueno, entonces les voy a platicar este ejercicio de dónde sale. Se hace una revisión de los principales reglamentos y leyes, en el caso en el que les voy a presentar del estado de Quintana Roo, que identificamos en ellas algunos artículos que si bien no van dirigidos al tema específico de acciones de mitigación y adaptación, sí pudieran emplearse para ello, ¿sí? Entonces, esta tablita consiste en tener el capítulo, bueno, primeramente en la ley de que se trate, ¿no? Nombre de la ley, reglamento o programa del que se trate. Nivel, si este es federal, estatal o municipal. En este caso, aquí manejamos, para efectos de este ejercicio, el reglamento estatal y municipal de su estado, de su municipio. La sección, título, capítulo o en caso de un programa el eje, ¿no? Pero aquí nos vamos a concretar a las leyes y reglamentos estatales y municipales en materia de edificación y desarrollo urbano, ¿sí? El único programa que podría caber para este ejercicio es el PDU. ¿Por qué? Porque el PDU tiene elementos muy importantes que son los parámetros urbanos. Y estos parámetros urbanos tienen una incidencia en acciones de mitigación y adaptación a nivel ciudad, ¿sí? Aunque pareciera que no, pero sí. Después de elegir el nombre, poner el nombre, el nivel de la ley, la sección, pues es el número del artículo específico y el título, el texto íntegro de este capítulo, perdón, de este artículo, ¿sí? Después, este es el texto íntegro, quiere decir que yo voy a copiarlo, ¿sí? Y en esta siguiente columna yo voy a poner la interpretación con una orientación hacia este artículo, que es lo que pudiera aportarme en materia de adaptación y mitigación. Probablemente la palabra mitigación y adaptación no aparezca, pero ¿qué puede hacer esto en el contexto de la adaptación y la mitigación? Y ahorita vamos a ver, después de que les explique esta tabla, vamos a ver un contenido que nos va a ayudar a entender cómo la puedo ir llenando o más bien cómo puedo hacer el ejercicio. Después del texto analizado vienen los conceptos clave. ¿Qué es de lo que habla? ¿No? O sea, ¿va este artículo enfocado a sancionar si no se entrega algo? ¿O va enfocado a analizar o proteger alguna especie? ¿O va orientado a el cumplimiento de ciertas normas que están en otro instrumento como un reglamento o un programa de desarrollo urbano? Y tanto el texto analizado como los conceptos clave se tendrían que orientar desde una visión de cambio climático. Después está la otra columna que habla de la acción específica. ¿Qué es lo que este artículo pretende? ¿Cuál es su objetivo específico, directo? ¿Sí? Y la aplicación. ¿A qué se aplica? ¿Sí?
y los actores involucrados, quienes participan. Aquí, por ejemplo, voy a referirme a ver, un apartado, Sí se ve, ¿verdad? ¿O quieren que yo amplíe un poco más esto? Sí, podría ampliarlo un poquito más, es que se ve muy pequeño. Muy pequeño, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a ir así por pedacitos, gracias. Primero, a ver, voy a fijar la columna, voy a eliminar y voy a fijar esto. No, a ver, ver. Disculpe, acabo de iniciar sesión, tenían problemas de audio. En el transcurso de la semana se supone nos iban a enviar la tabla al correo, me parece. Sí, pero Jesús, yo no tengo sus correos. Esa información yo no la tengo. Entonces, bueno, ya no me coordiné con el doctor Pedro y ahorita le pasé al doctor, bueno, a la señorita Scarlett una tablita. De todas maneras, miren, ahorita si no podemos todos hacer el ejercicio, lo quiero explicar y podemos hacer aquí una revisión. Y entonces para la sesión última ya traerían ustedes, la utilizaríamos para una presentación, digamos, de al menos un artículo que ustedes hayan revisado de su localidad y de su estado y qué obtenemos de ahí, ¿no? Entonces no hay problema si no está, ¿de acuerdo? Yo se los voy a hacer llegar para que esta semana que viene, antes de nuestra última sesión, ustedes puedan tener ese material, así como las presentaciones. ¿Está bien? De acuerdo, gracias. De nada. Bueno. Perdón, la tabla la subí al chat hace un ratito, la vuelvo a subir para los que van entrando. Esa tabla solamente es el encabezado y tiene unos contenidos ahí, pero son del estado de Quintana Roo y el municipio de Tompe Blanco. Pero les puede servir de orientación para el ejercicio que ustedes tendrían que hacer. Muy bien, pues vamos entonces a continuar. ¿Sí están viendo la...? Sí. Ok, sí lo están viendo, perfecto. Bueno, bueno, entonces tenemos el nombre de la ley o reglamento. Así, es que escuchaba ahí voces. Bueno, el nombre de la ley o reglamento. Que en este caso estamos hablando del Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción del municipio de Tompe Blanco. El nivel, pues, es municipal. ¿Cuál es el artículo, perdón, cuál es la sección? Es el capítulo octavo, primera sección. El artículo es el 171. Y entonces aquí es donde está el artículo 171. Este artículo, perdón, nos habla de los requisitos mínimos para edificios destinados a vivienda. Bueno, y dice, lo voy a leer textualmente para los que no puedan ver, pero en la tabla que ustedes tienen debería de estar en la pestaña que dice reglamento de construcción. Ahí lo pueden identificar. Bueno, entonces, requisitos mínimos para edificios destinados a vivienda. Dice, las aguas pluviales que escurran por los techos y terrazas deben drenarse dentro de cada predio por medio de instalaciones específicas para el caso y por ningún motivo deben tener salida a la vía pública ni drenar sobre los predios colindantes y tampoco conectarlas al drenaje sanitario. ¿Ok? Esta en especial, esta número 7, es muy importante para lo que nosotros estamos viendo aquí, que es la situación de inundaciones, perdón, que podemos observar en las ciudades. Nuestro reglamento en Otompe Blanco es muy claro al decir que esto no debe de tener salidas a la vía pública, pero esto es muy común en Chetumal y yo supongo que en sus ciudades también. No sé, ¿qué me pueden decir al respecto? Buenas tardes. Bueno, aquí en Campeche es bastante común esta situación de hasta 2 y 3
desagües pluviales a la vía pública, que hasta cuando uno pasa sin querer hasta te cae el agua en la cabeza, ¿no? Pero sí, sí es bastante común. A lo mejor es de la península, no sé si sea a nivel nacional, pero aquí de la península, en Campeche, sí. Sí, no sé, quienes son del Estado de México también tienen ese problema, o su reglamentación saben si lo permite o no lo permite. ¿No tenemos nadie del Estado de México o de alguna ciudad del centro de la República? Hola, buenas tardes. Sí, del centro de México, no estoy segura si en el reglamento lo especifica tal cual. Me parece que sí lo menciona, pero definitivamente sí es un problema que se repite, ¿no? Creo que es esta falta de conciencia del, pues el daño que se hace no solamente en cuestiones de inundaciones, sino en muchos otros temas, ¿no? Incluso hasta estructurales. El agua también llega a dañar estructuras de los vecinos, ¿no? Y demás. Entonces sí es un problema constante. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, esto, y fíjense, por eso el curso se llama, como se llama, Normatividad Urbana y Cambio Climático. ¿Por qué? Porque muchas veces la normatividad podría parecer que no tiene nada relacionado con el cambio climático. Que nosotros al inicio de este curso les comentaba, las normatividad o las leyes, vamos a decir, en materia ambiental, usualmente van a tener estos conceptos, ¿no? Desde esta perspectiva que nos marca el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que define adaptación y mitigación, ¿no? De una forma. Pero las leyes en materia urbana no. O sea, en alguna parte del país deben de haber ciudades que tengan lineamientos o que tengan códigos que a lo mejor son no de uso obligatorio, sino es de un uso, vamos a decir, bajo consideración, ¿no? de las personas. O bien pudieran tener dentro de sus instrumentos de planeación algunas cosas como los coeficientes de absorción, o bien pudieran tener en los reglamentos este tipo de artículos. Como ustedes ven, este artículo no dice para acciones de mitigación o para acciones de adaptación. Sin embargo, cuando las aguas pluviales se vierten a la vía pública, ocasionamos muchos problemas. Entre estos problemas está que aportamos una cierta cantidad de agua de la lluvia a el cauce que va hacia la colecta municipal. Si nosotros tomamos en cuenta que estas instalaciones a veces tienen deficiencias, están a lo mejor ya asolvadas, como los pozos de absorción, o pudieran tener algún desperfecto en las tuberías que ya tienen mucho tiempo, más la basura, más otras cosas que en la misma población pues puede impactar, vamos a tener una reducida cantidad de agua que puede fluir adecuadamente. Y entonces, digo, no es que el aporte de la vivienda sea muchísimo, ¿sí? Pero al ser un aporte que va de una en todas las viviendas, sí es una cantidad considerable que va a este aporte final de las aguas pluviales, y esto pues congestiona este sistema y el agua tarda más pues en poderse desalojar. Esto pues nos afecta, porque hay lugares en donde las inundaciones van a ser tremendas, ¿no? Pero insisto, no es necesariamente culpa de lo que nosotros vertimos a la vía pública a través de nuestros desagües pluviales, pero hay un aporte importante. Y entonces, si nuestro reglamento, en este caso el de Otompe Blanco, lo dice, que no debemos de hacerlo, ¿por qué esto es muy común? Y entonces decía hace un momento la compañera, pues hace es una falta de conciencia. Es una falta de conciencia, pero no solamente que es atribuible al usuario, sino que los mecanismos para dar a conocer la normatividad no son claros. Tampoco lo es el papel o la función de la autoridad en materia de supervisión. ¿Por qué?
Pues porque antes de que se construya hay una licencia de construcción. Y si se construye y no hay licencia de construcción, hay una supervisión y una sanción. En algún momento tendría que verse que esas bajantes se están dando hacia la vía pública. ¿Me explico? Entonces, aquí tenemos un problema. Ahora, si nosotros nos alejamos un poquito del texto íntegro, vamos a tener el texto analizado. Y el texto analizado, si es que esto me permite que el texto analizado se pueda ver, porque creo que como está muy pequeñito, no logra. A ver. El texto analizado dice, las aguas pluviales deben ser dirigidas a áreas verdes dentro del predio para poder drenarse. No deben drenarse a la vía pública, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos esta, vamos a decir, para volverlo en un lenguaje más simple, más comprensible, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué hacer con estas aguas si lo está diciendo una normativa, ¿no? Ahora bien, los conceptos clave que aquí creo que se borraron, está, dentro de estos conceptos clave está vía pública, ¿sí? Está de agua pluvial o drenaje pluvial, ¿sí? Y áreas verdes. ¿Cuáles son las acciones específicas relacionadas con esto, no? Pues que son requisitos mínimos para edificios, para vivienda. O sea, es uno de los requisitos, de tantos requisitos que te piden cuando obtienes tu licencia de construcción. Entonces, la acción específica es que esté dentro de estos requisitos mínimos. ¿Hacia qué va dirigido? Pues va dirigido a disminuir el aporte del agua pluvial a la red de drenaje pluvial de la ciudad, ¿sí? ¿A dónde se va a aplicar? Principalmente al diseño de las edificaciones o a el edificio o a la vivienda, específicamente en su predio. Ahí es donde se va a aplicar. ¿Y quiénes van a ser los actores involucrados? Autoridades estatales y municipales, porque son los que supervisan, pero también, y aquí faltó esta palabra, la población. Ahora, ¿cuáles serían estos mecanismos para poder permitir que esto deje de ser común? ¿No? Pues tendría que ser una campaña de sensibilización, una campaña de educación en temas de normatividad urbana, ¿sí? En temas que tienen que ver con esta ley de reglamento de construcción, pues para que la gente empiece a entender que afecta a la vía pública. Ahora, el aporte del agua es una cosa, pero también está la incomodidad. Y decía la compañera, si está lloviendo y yo me pongo pues debajo de, bueno, no decía esto hoy, lo decía en la clase pasada, si me pongo debajo de, pues yo no me puedo proteger, es decir, la vía pública también deja de ser mi vía, o sea, la vía pública deja de ser pública porque a alguien se le ocurre vertir sus aguas en la vía pública y yo ya no tengo ese libre paso, ¿no? O en el caso de que esté al lado de una vivienda o de otra vivienda y yo esté vertiendo las aguas hacia ahí, que también eso es lo que sucede, yo estoy afectando a un tercero y puedo dañarle su propiedad, ¿no? Por este tema del agua que se puede filtrar, ¿sí? No sé si estoy siendo clara con el énfasis hacia este tipo de análisis. Sí, sí, sí es clara. Bien, bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir ahora una presentación para poder ir entendiendo qué es lo que pasa con este tema, ¿no? Que veíamos en la clase pasada, ¿no? Que hay una serie como de instrumentos que ya se están utilizando en América Latina, que tienen que ver con instrumentos para que el municipio o el gobierno local pueda captar recursos. Y estos recursos puedan servir para obras, en este caso, obras que pueden permitir el desalojo más eficiente de las aguas, ¿no? O la canalización de arroyos con la intención de evitar la inundación, es decir, al reducir el riesgo de inundaciones, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo o cómo puedo contribuir a nivel ciudad al cambio climático es con acciones encaminadas a la mitigación, ¿ok? En el caso del impuesto verde, estamos hablando de una acción de adaptación, ¿sí? ¿A través de qué? Pues esa compensación que yo le voy a dar a la población si las medidas que toma en su predio pues son las adecuadas y contribuyen. En países digamos, desarrollados, específicamente en Australia, tienen ya
una serie de normas que benefician a la población en varios sentidos. En primero, en que no hay un cobro, por el contrario, hay una tasa mínima, ¿no? O una compensación hacia la población o un descuento. Entonces la población sabe que eso lo tiene que hacer porque además está en la normatividad. De tal forma que en su predio, pensemos, una acción importante serían los jardines de lluvia o dejar un cierto porcentaje de superficie libre para permitir la infiltración. Y eso ya se vuelve una costumbre en la población. Cuando algo se impone a nivel normatividad, a nivel ley, es muy difícil que la gente lo pueda comprender los beneficios. En el ámbito de la construcción, aquí yo creo que no me dejarán mentir, en muchas ciudades del país es la costumbre de primero hago y después pido el permiso. Y no es primero pido el permiso, como debe de ser y marca la normativa, y luego hago. ¿Por qué? Porque al pedir el permiso los tiempos son muy largos. Y si yo ya quiero empezar a construir por diferentes razones, pues no lo puedo hacer hasta que no me liberen una licencia. ¿Qué hacen algunas personas? Pues empiezan a construir mientras está el trámite de la licencia, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, está en su derecho. Y ahorita vamos a hablar de derechos y obligaciones. Está en su derecho porque está pagando una cantidad por el trámite. Para llevarme al evento. Le hablé a porque le decía, nos desesperamos. Y dijo, tía, que vaya don Héctor. Que vaya don Héctor. Les pediría, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para que no estemos como interrumpiendo. Bueno, entonces me quedé en que distrae un poco esto de los micrófonos, que pedimos el permiso y mientras se hace el trámite. Yo les preguntaría, si no están en el ámbito de la construcción, ¿esto es algo común también en sus ciudades? Y dos, ¿consideran ustedes que es pues adecuado hacerlo? Sí, Jesús. Adelante. Bueno, en cierto modo estoy algo enrolado en el ámbito de la construcción. No directamente soy constructor, sino trabajo en un despacho donde se hacen trámites. Y sí, efectivamente nos presentamos a que la mayoría de los clientes que nos llegan es cuando ya tienen una multa debido a que no hacen el proceso de construcción. Y esto es porque, bueno, aquí Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, está como que muy arraigado en la gente la costumbre de, como comentamos en la clase, bueno, la sesión anterior, disculpa, de es mi terreno, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, muchas personas están acostumbrados a, le digo al albañil que quiero construir un cuarto, le digo al albañil que quiero, no sé, construir una casa desde cero, la empieza a construir el albañil, le cae al ayuntamiento, le cae la multa, obviamente el albañil se lava las manos, el dueño me dijo, él fue el que me dijo que había permiso, aunque técnicamente es mentira, y nos llegan a nosotros a solicitar estas cuestiones, ¿no? Cuando no nos atrevemos, en cierto modo, a llevar unos trámites, por así decirlo, cuando el cliente ya es demasiado en el aspecto de caso omiso. Aquí para que te multen, para que te den una multa, se hacen primero 3 citatorios. Te hacen el primer citatorio en el que es una llamada de atención de, oye, estás construyendo, veo que no tienes ningún permiso pegado afuera, porque esa es una solicitud al momento de tramitar. ¿Dónde está tu permiso? Si el cliente o el albañil o el que esté ahí al momento le dice, no, es que no hay permiso, no, o cualquier cosa, le solicitan de que empiece el trámite o que se acerque al ayuntamiento para que les den instrucciones, ¿no? De qué es lo que debe hacer. Si el cliente sigue, bueno, si el ciudadano más que nada sigue construyendo, hace caso omiso y dice, ¿qué me van a hacer? No. Cae un segundo citatorio en el que ya le solicitan y le dan un tiempo para que meta el trámite. Si esta persona sigue sin acercarse, sin buscar pues, ayuda profesional, tal cual como se debe hacer, y sigue construyendo como ellos entienden, el tercer citatorio ya es directamente una fecha límite en la que les dicen, pues tienes una semana, ¿no? Hablando de un ejemplo,
para que ingreses tu trámite y pues no te multemos, ¿no? Si en este tercer citatorio la persona sigue terco de qué me van a hacer, bla, 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 obviamente ya les llegan con una multa, ¿no? En la que les obligan a que tenga que ir a pagar al ayuntamiento. Muchas personas hacen inclusive caso omiso al pago de la multa, se pasa el tiempo, llegan y les clausuran, hacen un alboroto y bla, bla, bla. Y ya es que empiezan a buscar quien les saque del problema y que les quiten la multa, ¿no? Cuando ya deben, no sé, 20,000, depende de la multa, igual depende del tipo de proyecto, puede ser hasta 7,000, depende de la cantidad según el proyecto. Esos son los tipos de cliente que realmente no podemos tratar porque son personas que están muy arraigados a que su derecho, entre comillas, les da a ellos la facultad de llevar a cabo la construcción como quieran. Y en muchas situaciones son construcciones que son muy peligrosas en el aspecto de que no están bien calculados los claros, es muy probable un riesgo de colapso, la cimentación no se hizo bien, no calcularon bien las varillas, ni siquiera terminaron de construir y ya están agrietándose las columnas. O sea, son muchas situaciones en las que las personas no se ponen a pensar en que están pues invirtiendo su patrimonio y pues por ahorrarse, porque muchas cosas tienen la mala idea de que me voy a ahorrar el trámite, me voy a ahorrar el pago al arquitecto, ¿no? Al DRO. El problema es que eso que según ellos se quieren ahorrar, pues es una pérdida completa porque es pago de multa, pago de lo que ya gastaron en material, lo que ya le pagaron al albañil, que dice adiós, yo vengo la próxima semana y no lo vuelven a ver, ¿no? Ese es el problema que tenemos mucho aquí donde reside Ciudad del Carmen. Y pues ahí creo que la cuestión, como comentaba yo la sesión anterior, es el aspecto de que hay mucha falta realmente por parte de las administraciones, dicha administración que sea, de pues comunicar a las personas, buscar un medio de poder comunicar a las personas sobre sus derechos y obligaciones como debe ser como ciudadano en algunos aspectos, ¿no? Dependería de cada departamento el abordar esas cuestiones, pero pues obviamente entiendo igual que es complicado porque cada que llegan esas administraciones, pues arrastran complicaciones de la administración anterior, que esta arrastra complicaciones de la administración anterior y se saturan, ¿no? Y por el hecho de no aperturar no sé, una comisión o una delegación que se especialice en difundir cierta información a la ciudadanía, pues obviamente prefieren ahorrarse ese gasto y la ciudadanía sigue sin estar informada en algunos aspectos. Es un ciclo infinito, en cierto modo, porque el ciudadano nunca está comunicado y no le interesa acercarse a preguntar y pues los administrativos pues les cuesta o simplemente no tienen interés en comunicar a las personas, a veces les sale mejor llegar y multar. Son muchas cuestiones, ¿no? Entonces creo que ahí sigo haciendo hincapié en que en la cuestión de la información ciudadana es como que algo muy importante que se debe hacer, porque no es solamente el aspecto constructivo, como comentaba usted hace un momento, ¿no? El tema de las bajantes pluviales no la respetan, dejan los tubos de PVC saliendo incluso para que no les chorree el muro, pero sí el agua de lluvia se desborda hacia la banqueta, ¿no? O no se les estanque técnicamente en la azotea. Son muchas cuestiones que pues la gente, entre comillas, debería saber, pero pues no se acercan a informarse y pues no hay como que ciertos medios que realmente les sirva para esos aspectos. Ok, bueno, acá tocaste un aspecto, bueno, un punto importante. Todos son importantes, pero decías, es que las autoridades no informan y la población desconoce. Dicen que, o se dice que el que tú no conozcas una normativa no te exime de cumplirla. Entonces, ahí falta, por un lado, esta información que nos puedan brindar, pero las autoridades muchas veces las tienen en portales, ¿sí? Adelante, Víctor, vi una mano levantada ahí. Adelante. Sí, igual es importante y lo quería mencionar igual desde la sesión anterior. Muchas veces tendemos nosotros como autoridades a sobre regular, o sea, hacer muchos requisitos y muchas cosas muy, muy tequiosas para poder acceder a los permisos. En el caso personal, yo vivo en un barrio tradicional que está dentro del polígono de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y cada vez que queremos hacer una modificación o algo,
es un calvario de mes y medio, aparte de costoso, y luego a veces te terminan diciendo, porque aquí en Campeche son demasiado conservadores en cuanto a la cuestión de los polígonos que están dentro de las casas habitaciones que están dentro de esos polígonos, que muchas veces no son ni históricos, pero bueno, por el hecho de estar ahí, ya es difícil poder entrar a la cuestión de un permiso, ¿no? Entonces, igual, creo que eso es parte del problema para poder, que la gente pida permiso, ¿no? O sea, la gente lo sabe que sí se tiene que pedir permiso, pero nada más de pensar en cuestiones de Lina, un director responsable de obra, una serie de requisitos. En nuestro estado, pues, no es un estado que sea muy, pues, donde tengamos mucha capacidad económica. O sea, solamente en eso ya se nos va una buena parte del presupuesto. Y bueno, sí es un poco problemático igual poder hacer pedir los permisos, ¿no? Y en algunas ocasiones, y hace poco pasó un caso aquí en Campeche, en el centro histórico, pues la gente opta por no pedir permiso y pues por no hacer ninguna reforma a sus predios. Y un predio en el centro histórico se cayó una barda desde un segundo piso y por poco aplasta a una persona, y también eso pues afecta, ¿no? O sea, yo creo que las autoridades igual deberíamos de tratar de facilitar las cuestiones para que la gente se acerque y pida permiso. Gracias, Víctor. Este curso, bueno, este curso es un curso breve aquí para ustedes, es un curso breve, pero es más extenso y tiene otras cosas, ¿no? Entonces me concentré ahorita en como que lo importante o lo destacable, y por eso ven ustedes que está así medio, pasamos de un punto a otro. Pero este curso fue dirigido en su inicio a los colegios. El primer lugar en donde yo lo di fue el Colegio de Arquitectos. ¿Por qué? Porque lo que queríamos, los colegios o los arquitectos, los ingenieros y a lo mejor otros profesionistas, cuando hablamos de cambio climático, tienen un papel muy importante, porque son los que se encargan de supervisar y de hacer cumplir la normatividad, ¿sí? Cuando los contratan, claro está, porque hay quien prefiere contratar al maestro, ¿no? Entonces, por ello es importante que estas personas, al ser como el eslabón que liga la autoridad con la población, tengan conocimiento de la importancia del respeto de las normativas y del papel que éstas pueden tener en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. A lo mejor los arquitectos en su trabajo tienen mucha experiencia y conocen las leyes y los reglamentos muy bien. Y entonces aquí era mostrarles que estos reglamentos y leyes tienen la posibilidad de servir como impulsores de cambios en la ciudad en beneficio pues de la población para contrarrestar estos efectos del cambio climático, que ya no se pueden modificar. O sea, tú no puedes evitar que hayan, lo que decíamos, tormentas eléctricas, no puedes evitar que hayan periodos de lluvia con una lluvia más copiosa o periodos de sequía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprovechar los recursos que tienen. Y los instrumentos de planeación y la normatividad, pues tienen elementos que nos permiten poderlas orientar hacia acciones muy concretas. Entonces, eso es la intención inicial del curso, ¿no? Ahora bien, después este curso se fue hacia otros grupos, ¿no? Personas que a lo mejor no construyen, no edifican, pero que tienen una vivienda. Y entonces saben, ¿no? Que la vivienda que tienen empieza a mostrar, pues, algunas cosas que están afectando al medio. Una abogada decía, una abogada en temas, en legislación urbana decía, todos los habitantes de una ciudad tenemos derechos, ¿no? O sea, yo tengo el derecho de hacer en mi predio lo que quiera. A ver, sí, pero ¿qué limita tu derecho? La normatividad, ¿sí? Oye, pero aún así, yo tengo derecho, sí, pero hay otra cosa que te limita, que tú eres parte de una sociedad y tus acciones, ¿sí? Tienen una afectación a los demás. Entonces, quien pone su bajante de agua pluvial resuelve su problema. A veces esos bajantes de agua no son solamente para el agua pluvial, sino es el agua que viene de lavar el segundo piso, en donde tienen a sus mascotas, que eso yo lo he visto mucho en el centro del país, ¿sí? O sea, como los perritos, como en Guanajuato específicamente, como las casas están prácticamente pegadas en algunas zonas de Guanajuato, los perros están a veces arriba.
o tienen sus roof gardens, ¿no? Sus jardines, ¿no? Pero cuando lavan, el agua la vierten a la calle, ¿sí? Entonces, tú me estás afectando. Entonces, tu derecho termina donde empieza mi derecho. Y otra cosa también importante decir es que yo adquiero derechos, pero en el momento que adquiera derechos, adquiero obligaciones. Y esas obligaciones son el cumplimiento de la normatividad. Y eso se nos olvida. Queremos vivir siempre priorizando nuestros derechos, pero olvidamos nuestras obligaciones. Y una obligación así de simple, porque solo estamos hablando de un artículo y de una parte de un artículo en un reglamento municipal, que es el de construcción. Solo ese implica, o estamos viendo, que la mayoría de los habitantes de una ciudad no tienen conciencia de su obligación. Y su obligación es no verter esas aguas a la vía pública. Y lo hacen. Porque primero está su derecho. Mi derecho es deshacerme de esas aguas y que no me afecten a mí. No me importa si afectan a los demás. No sé si me explico, ¿no? Y en ese sentido, hay cosas que hay que cambiar en muchos ámbitos, ¿no? Pero especialmente en estos que tienen que ver con cómo usamos nuestro predio y cómo impactamos a nuestra ciudad. No sé si por ahí estoy bien o tienen algún comentario. Nuestros compañeros de Campeche han estado muy participativos y bueno, conocemos el medio porque es muy similar aquí, pero me gustaría escuchar opiniones o aportaciones de quienes viven en lugares que no son costas, ¿no? A ver qué pasa ahí, a lo mejor las cosas son diferentes. ¿Sí? Adelante. Gracias, doctora. Compañeros, yo soy del Estado de México, de la ciudad de Toluca. Bueno, prácticamente no estoy muy adentrado a cuestiones arquitectónicas o de construcción, sino más de instrumentos de planeación. Sin embargo, de manera general, en un contexto panorámico de lo que he escuchado aquí a mis compañeros y por lo que trata un poco esta parte de los temas del diplomado. La experiencia que les puedo compartir aquí es más acerca de este instrumento que bien inició la doctora comentándonos, que es el Plan de Desarrollo Urbano. En este caso lo voy a bajar al ámbito local, donde de ahí se desprenden los reglamentos de imagen urbana y algunos reglamentos de construcción, donde aquí en el Estado de México, bueno, es tan multifacético y tan multicultural que tienes municipios extremadamente ricos, con colonias muy ricas, casas habitacionales y residenciales de un valor y plusvalía muy elevados, en una manzana o en un lote. Sin embargo, a la siguiente colonia tienes una colonia con una plusvalía inferior, con un tipo de construcción mínimo y que son conocidos como barrios o como colonias tradicionales. Eso ha implicado pues esta parte de la fragmentación, ¿no? Y también de esta bipolaridad en el tipo de construcciones y del uso de los reglamentos y de construcción e imagen urbana, de las especificaciones de los planes de desarrollo urbano, y donde nos lleva a experiencias muy multifacéticas, donde voy a poner el ejemplo de Metepec con Nezahualcóyotl, ¿no? Muchos han escuchado hablar de Neza o de Catepec, estos dos grandes municipios de los más poblados, el primero y el segundo más poblado, e igual Toluca es el tercero, de aquí del Estado de México, donde las viviendas son grises. ¿Han escuchado ese término, viviendas grises? Es decir, las viviendas grises son todas esas construcciones que cuando uno entra a Google y pone viviendas en el Estado de México, salen, o ciudad más poblada del Estado de México, salen estas imágenes donde en los cerros, empezamos a poblar los cerros, construimos los cerros y dejamos las construcciones a medias, es decir, en obra negra. Obviamente esas construcciones no cuentan con permisos, están en zonas de riesgo y no cuentan con acabados y no cumplen con ninguna normatividad
arquitectónica, como usos de suelo, coeficientes de suelo, niveles, planos arquitectónicos, planos de instalación, nada, son construcciones a libre albedrío. Entonces, así se han ido poblando ciertos municipios del Estado de México, en ciudades con una mayor densidad poblacional, como el ejemplo de Ecatepec, Nezahualcóyotl, que bueno, Nezahualcóyotl ha tenido un proceso de estructuración de la ciudad a través de lotificaciones, sí tienen una traza reticular, sin embargo, siguen siendo construcciones de vecindades, siguen siendo construcciones de amanzanamiento, ¿no? Ecatepec construyó sobre cerros, el Estado de México sigue construyendo sobre áreas naturales, sobre cerros, seguimos poblando esa parte donde las construcciones y las viviendas grises son esas construcciones que quedan en tabique o en ladrillo, no tienen acabados, no tienen estructuras, no tienen fachadas, no tienen, son las características de ciudades grises, ¿no? Que se les ha denominado por ciertos autores. Y por otro lado, para finalizar mi participación, doctora, no extenderme tanto, el caso de Metepec es muy sonado aquí en el centro, es vecino de aquí de la ciudad de Toluca. Sin embargo, el caso de Metepec tiene esta parte de una colonia, justamente una colonia con viviendas con un alto valor, de una plusvalía muy valiosa, muy elevada. Y a la colonia distinta la tienes una colonia muy tradicional, todavía colonias de barrio, casas habitacionales, que en el caso de Campeche y en el de otros compañeros, están en un cuadro de, a lo mejor no de patrimonio natural, pero sí de patrimonio tradicional, que mantienen esas tradiciones y esa imagen urbana, y no les permite realizar cierto tipo de modificaciones. Sin embargo, al interior de los fraccionamientos o residenciales con un alto valor de plusvalía, les permite tener unas casas habitacionales muy enormes, muy grandes, que a lo mejor cuentan con todas estas características arquitectónicas que se mencionan dentro de la clase, y a la vuelta de la esquina, en la tiendita o lojita mercantil, la casa que tiene 25, 30 años en este pueblito en Metepec, no cuenta con estas características de construcción arquitectónica. Entonces es multifacético, es fragmentado, es muy interesante. Le digo, en el Estado de México podemos encontrar y hacer magia en estas cuestiones, ¿no? Hasta aquí dejo mi participación, doctora. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por darnos estos datos interesantes de cómo a nivel nacional vamos a ver marcadas diferencias, pero también similitudes, ¿no? Y aquí, en lo que tú comentas, efectivamente, hay toda una transformación del medio natural y que sigue creciendo y que sigue transformándose y que evidentemente tiene una afectación muy grande a los procesos naturales, porque estas zonas son densamente pobladas y es muy poco el espacio verde. El tipo de vivienda, evidentemente, en su mayoría no es unifamiliar, son viviendas, sobreviviendas, muy densificado, y esto contribuye a que esta adaptación o este ajuste a los efectos del cambio climático sea más difícil todavía, ¿no? Y por otra parte, tenemos a estos asentamientos que pudieran no ser irregulares, pero que en su origen lo fueron, y que por esa misma manera de tomar el territorio y ubicarse en el territorio, ¿no? Distribuirse, no tienen lo que la normatividad al menos requiere, ¿no? O que pide mínimo, ¿no? Porque pues surgieron por razones diversas, en momentos diversos, en etapas diversas, y esto pues definitivamente no está contribuyendo a que puedan tener sistemas adecuados y mucho menos pues toda la normatividad en materia de edificación aplicable, y que los programas de desarrollo urbano siempre se vean desfasados, ¿no? Esto es algo muy común escucharlo. O no hay planeación urbana, no sirve la planeación urbana, ¿no? O sea, no existe la planeación urbana. Yo, desde mi particular punto de vista, creo que la planeación urbana existe, ¿sí? No porque hayan institutos municipales de planeación o desarrollo o direcciones de desarrollo urbano, sino porque siempre ha existido un ejercicio de poder decir, bueno, de esta manera vamos a organizar la ciudad y vamos a conducir su crecimiento. Pero ¿qué sucede?
pues que muchas veces es sobrepasado porque la misma autoridad lo permite y porque el mismo mercado de suelo y mercado de vivienda, pues así lo van generando. La gente se asienta en asentamientos irregulares, pues no porque diga, yo quiero vivir lejos de la ciudad, me parece más interesante, sino porque su dinero no le alcanza para más, ¿no? En algunos casos lo hacen para invertir. Hay procesos en los asentamientos irregulares en donde alguien que tiene más recursos compra lotes, hace casas o chozas y se las renta a personas que no tienen recursos y que sus únicos recursos le permiten tener en alquiler una vivienda, ¿no? Pero bueno, esos son temas que sí van ligados a esto, porque hablamos de derechos y obligaciones, pero que para esta ocasión, pues yo creo que pues para no distraernos tanto, ¿no? Sin embargo, son temas bien interesantes y que en ciudades tan grandes como las que nos acaba de decir su compañero, el compañero, pues son situaciones eh, pues difíciles hasta para la autoridad, ¿no? Porque llegan a imponer hasta su propia ley. Entonces, si tienen su propia ley y su propia manera de regularse, ¿de qué manera tú puedes socializar ciertos comportamientos o conductas relacionadas con los predios, ¿no? Es un difícil. Y bueno, el otro comentario que quería hacer, el curso no estamos viendo temas de edificación, pero si ustedes no son arquitectos, también me gustaría que pudieran plantearnos y platicarnos qué es lo que ustedes dentro de su ejercicio ven importante en la normatividad o que no esté en la normatividad y que debería de estar para poder contribuir a enfrentar el cambio climático, ¿no? Desde la perspectiva de cambio climático y con estos dos brazos, ¿no? Que es la mitigación y la adaptación, ¿no? Entonces, siéntanse en confianza para comentarlo, porque pues siendo arquitecta voy a tender, ¿no? A irme hacia eso, pero hay muchos temas ligados, ¿eh? No nada más la edificación, ¿de acuerdo? Entonces, están ustedes en toda la libertad de comentarlo y de interrumpirme cuando quieran y de participar también, porque nos enriquece la participación de todos ustedes. Bueno, dentro de estas normativas, ¿no? Que estemos comentando, hay en los programas de desarrollo urbano maneras de dejar áreas que pudieran permitir algunas cosas como recarga de los mantos acuíferos o que permitieran también la infiltración del agua y este reajuste de lo que es el ciclo natural del agua, o tener también esta parte de generación de suelo, o al menos que el suelo no se erosione, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr? Bueno, en la ley, en el reglamento, pueden existir algunas ideas o no ideas, algunas acciones o algunos artículos que nos llevan a acciones como el hecho de las sesiones urbanísticas, ¿no? En Quintana Roo, en la Ley de Asentamientos Humanos, en la Ley de Acciones Urbanísticas, hay un término que ha cambiado de nombre porque antes se llamaban donaciones. Y estas donaciones son las que los desarrolladores de vivienda, de conjuntos habitacionales, hacían por ley, porque así lo establecían, a el municipio. Y esto representaba un porcentaje del área vendible o del área bruta que se tiene en todo el polígono, ¿no? Pero pues en México, y yo creo que en muchos países, no solo en México, somos muy inteligentes y somos personas creativas. Y pues llegó el momento en que los desarrolladores de vivienda vieron que pues el donar un camellón o el donar un triangulito que quedó ahí como residuo u otro triangulito por allá, pues era posible y la autoridad dijo, pues sí, es posible porque si lo sumo, 1, 2, 3, 4, 10, pues ya hacen el total del área de donación que tú me tienes que dar. Eso, por supuesto, que afectaba pues a lo que vendría siendo el espacio para que pudiera tener equipamiento ese fraccionamiento, ¿no? O ese desarrollo habitacional. Y pues por supuesto que también afectaba el poder contar con un área mucho más amplia, ajardinada o que tuviera vegetación, ¿no? Entonces, al menos yo les hablo del ejemplo de aquí, allá me dirán ustedes si eso también pasa por allá, pero aquí eso fue muy común muchos años. Al caso, llegó el momento en el que era evidente que esto pues no estaba siendo muy buena idea. O la permuta, ¿no? Es decir, pues yo no voy a poner ningún área verde aquí, no puedo dar en otro lado, pues estas verdes, ¿no?
En la idea, o la idea de esto no era tan mala, pero se fue deteriorando y llegaron a ver sesiones pues invisibles. O sea, los desarrollos habitacionales no contaban con esto, ¿no? Bueno, entonces esto, por supuesto que cambió o se trata de que cambie. No, no les puedo asegurar que ha cambiado, porque ya no estoy en ese medio ahorita, pero se trató de crear, buscando en primer lugar a nivel estatal, que la legislación tuviera como etiquetado estas sesiones o donaciones, ¿no? Porque la donación, pues era la donación y el parque, pero en ningún momento hablaba de que fuera área verde o que tuviera especies de la región o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el primer paso, pues, fue incorporar este tema verde muy puntualmente en las sesiones, ¿no? Es decir, habrá un área que se dé preferentemente con estas características. El municipio también, durante algunos años, realizó algunos acuerdos con los desarrolladores de vivienda en el sentido de que les decía, bueno, vamos a tratar de integrar, ¿no? Si este desarrollo está generándose y está al lado de este polígono, cuidemos que el polígono que viene pues pueda tener en esa misma zona esa cesión o esa donación de tal manera que esta área vaya siendo más grande, ¿no? En algunos casos se pudo lograr, en otros casos no se pudo lograr, hubo la intención, pero bueno, la ley tiene un papel importante, ¿no? Si está etiquetado, es importante cumplirlo. Pero además, si en la ley está claro el concepto, en la ley de Hacienda Pública, en la ley de Hacienda que cada año se tiene que revisar, empezarían a aparecer conceptos muy claros, ¿no? Es decir, ustedes saben que la ley de Hacienda lo que hace es poner estos conceptos que se van a cobrar, que van a ser sujetos a trámite y que van a tener un costo. Y revisando nuestras leyes aquí en Quintana Roo, al menos en Otompe Blanco, en Bacalar, estas leyes de Hacienda carecen de conceptos que tengan que ver con lo verde o conceptos que tengan que ver con cambio climático. Ajá. Entonces eso dificulta un poquito tener primeramente estos incentivos fiscales para las personas que quieran dejar un jardín, un frente ajardinado, o un patio que tenga vegetación endémica, ¿no? Eso es algo que tiene que hacerse poco a poco y que se tiene que socializar el conocimiento, ¿no? Sin embargo, las sesiones urbanísticas verdes están en otros países, ¿no? Y los países que tienen más adelantados estos temas, no dudo que en México haya ciudades, ¿no? Y Ciudad de México pudiera ser un buen ejemplo, incluso el Estado de México pudiera tener algunas ciudades en donde hay como que ciertos acuerdos, ¿no? Sobre todo los desarrolladores de vivienda para poder tener áreas mucho más grandes, ¿no? Y poder poner equipamiento. Pero pero Colombia y Brasil tienen mucha más experiencia que nosotros en incorporar dentro de sus instrumentos de planeación y también dentro de sus instrumentos fiscales, temas verdes, ¿sí? De tal forma que aquí, por ejemplo, en las sesiones urbanísticas que en Bogotá, Colombia, se hacen en los desarrollos, estas pues ya tienen este concepto de verde, ¿no? Esta acción lo que busca es implementarse como una medida de adaptación y mitigación porque aporta suelos verdes y permeables, pero estamos hablando de grandes superficies de áreas verdes. Es decir, en un complejo urbanístico que puede tener diferentes usos, ¿no? Desde la parte comercial hasta la parte habitacional, hasta la parte de recreación, hay una gran área que tiene esta parte verde, ¿sí? Y para esto es importante que esté en la ley, pero también en los trámites, en la tramitología y en los conceptos que se cobran, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos tener un gran problema porque si no lo tenemos, si no hay esos elementos en nuestra normatividad y tampoco están para cobrarse, ¿cómo lo podemos ejecutar? Entonces quedaría en primer lugar el socializarlo. No lo tengo en la ley claramente, en las leyes y reglamentos relacionados con lo urbano. No está, no lo veo ahí que diga exactamente hacia cambio climático, ¿no? O mitigación y adaptación. No lo tengo en la ley de Hacienda. No está el concepto. Entonces, ¿con qué herramientas, quienes están en los implanes, pues ahorita me podrán decir, ¿con qué herramientas consideran ustedes que el gobierno municipal pueda obligar a la población a hacer algo que no está ni en la ley de Hacienda ni en la reglamentación así claramente? ¿Qué piensan ustedes de ello?
los que, bueno, yo sé que algunos trabajan en los implanes o sí, en Implan sobre todo porque son los institutos municipales de planeación. ¿Qué piensan ustedes acerca de ello, no? ¿De qué manera puede el gobierno municipal obligar? O los que trabajan en gobierno del estado o en gobierno municipal. ¿Cómo, cómo logra el municipio hacer que la gente cobre conciencia y pueda implementar estas acciones? Sí, adelante, José Ramón. Yo creo que, Pero doctora, ¿me escucha? ¿Me escucha? sí, Ok, yo creo que deberíamos de empezar primero con los empresarios. Yo creo que la primera imagen, los primeros que hacen destrozo a las ciudades y acumulación de basura, calentamiento de las ciudades, son las empresas. Yo creo que las empresas deberían de poner su granito de arena y de ahí empezarían los impuestos, ¿sí? Porque ni modo que a uno que esté en un asentamiento irregular se le cobre un impuesto cuando la tierra no está regularizada. Tampoco, claro, el tener un asentamiento irregular es motivo de que las autoridades no han desarrollado un plan de crecimiento de la misma ciudad. Entonces, yo cuando fui DRO es muy difícil que la gente de bajos recursos te pida un proyecto, te pida un plano para tramitar. Gasta más en la tramitología de la licencia, del pago de impuestos, del permiso, del asesor del DRO y de todos los demás que vienen atrás a que termine la casa con ese dinero. Cuando la gente solo va a hacer un cuartito y no tiene muchos recursos. Pero yo creo que las autoridades, los empresarios son los primeros que deberían de poner el ejemplo para hacer la aportación en impuestos para que con esos recursos se hagan otras modificaciones en la ciudad, doctora. bien, sí puede ser, o sea, sí entiendo que, no sé si Víctor Cetina no bajó la mano o levantó la mano, y está también Vitalia Romero. Quien guste iniciar. Es que creo que es de la participación anterior, pero igual, Ok. no sé cómo quitarlo, pero bueno, de todas maneras igual tenía la intención de participar. Aquí en el gobierno del estado nos llevó mucho tiempo hacer que los empresarios dieran sus áreas de donación, ¿no? Al principio, pues se les negó las autorizaciones para poder hacer fraccionamientos y hasta que no cumplieran con la cuestión del porcentaje, no se les daba la autorización y pues se fueron educando a todos los empresarios y pues con eso ya lo logramos, ¿no? Que sí nos den las áreas de donación. Ahora el tema que tenemos es que algunas áreas de donación son tan pequeñas que no nos sirven de mucho, ¿no? Entonces, en vez de ser un problema, luego se convierte en un nido o una tentación para la gente para que vayan y la invadan. Pero bueno, eso es algo que tendríamos que trabajar. Y aquí le quisiera preguntar, o sea, si es conveniente, por ejemplo, hacerlo como una permuta o a cambio de un impuesto en caso de que se detecte que el área de donación es muy pequeña y no nos va a servir de nada. Si es conveniente permutarlo. Pues es que ahí, si es muy pequeña el área, ¿qué puedes negociar con el desarrollador, no? O sea, ¿qué puedes? El desarrollador no va a querer salirse de los mínimos que le marca la ley, ¿no? Pero, ¿qué sí pudiera hacer? Ok, no me estás dando mucha área verde o no está, pero dentro de tus proyectos generales, ¿no? Puedes tener infraestructura verde. O sea, tú no estoy contando el camellón, ¿no? Pero en el camellón, pues, haz infraestructura verde. O sea, ya que no me puedes dar una gran área, te la voy a dar como infraestructura verde. Acá en Quintana Roo, hace algunos años se elaboró bueno, es una historia muy larga, ¿no? Pero de manera breve, se elaboró un programa de desarrollo urbano municipal que contenía 3 programas, 2 que llamamos esquemas de desarrollo urbano, algo así, y uno que es un programa de desarrollo urbano para Felipe Carrillo Puerto. Bueno, ya dije el nombre, pero ese programa tenía una zonificación flexible. Voy a ver si lo encuentro ahorita y lo comentamos.
¿Cuál es la ventaja de esta zonificación flexible? Que es diferente a una zonificación que vemos en los PDUs usuales. Porque la zonificación flexible te da una base 0 o una base 1 para todos, sean desarrolladores o sea vivienda que haga autoproducción. Y entonces te dice, mira, tú, de entrada, todos los que habitan aquí, en esta división de suelo, todos tienen derecho a un nivel. Todos tienen derecho a construir en un nivel, eso no les va a costar, vamos a decir, el simple trámite. Pero, si tú quieres construir 2 niveles, es un ejemplo, ¿no? Si tú quieres construir 2 niveles o tener 3 niveles, incrementar, ¿no? Incrementar tu COS o incrementar tu CUS, lo puedes hacer, pero bajo estas reglas. Si vas a aumentarlo en tanto, me necesitas hacer estas obras verdes, ¿no? O ¿cómo le llaman? Esta infraestructura verde. Si vas a incorporar, vas a subir más, ¿cómo no? Yo te doy más densidad, pero a cambio vas a tener que hacerme esto, ¿no? Y esto que es la permuta o el intercambio que está en el programa de desarrollo urbano y que tendría que haber una ley de hacienda municipal y otros aspectos a contemplar, es hasta cierto punto una buena idea. ¿Por qué? Porque en la ciudad hay mucha gente que nunca llega a construir la totalidad de lo que le permite su CUS, el coeficiente de utilización de suelo. Y eso es algo que está desperdiciado. Entonces, bueno, si no lo usa, yo puedo hacer una transferencia de potencialidad a otra área, pero no va a ser gratis. Además de que yo te voy a dar esa posibilidad, yo quiero que tú te comprometas con el medio ambiente haciendo estas obras que tienen que ver con resiliencia, con adaptación y con mitigación, ¿sí? Pero eso tendría que analizarse. Voy a ver si tengo por aquí ese plan y les muestro el ejercicio que hice, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante porque le permite, da libertad, da flexibilidad, ¿sí? Que es lo que no tienen los programas de desarrollo urbano. Porque te dan, si tú vives aquí, te cayó un uso de suelo, pues ese es el que me cayó. Y punto, yo estoy detrás. Yo vivo detrás, por ejemplo, de un taller mecánico. No yo vivo, ¿no? Pero supongamos, pues es que eso así me lo pusieron, ¿no? No hubo alternativa, ¿no? Y entonces ahí, pues, yo creo que tendría que ser más flexible un PDU. No sé si contesté, pero podemos irlo viendo. Vi otra mano levantada, pero creo que por error yo la bajé. Discúlpeme. Vitalia me parece que era. Hola, buenas tardes a todos. Hola, adelante. Sobre lo que comentaba de cómo podríamos solucionar o darle, sí, una solución a este tema, bueno, lo que he visto, me ha constado en Playa del Carmen, que se ha mantenido todo las normativas con los, ¿cómo se llama? Con los empresarios, hacer condominios. ¿Qué sucede cuando se hace condominios? Pues ya se ven obligados a tener un mayor control y de control de área verde y también, digo, todos los fraccionamientos que se hicieron en su momento cuando estuve trabajando en desarrollo urbano, sí tenían área de donación, era algo que iba porque iba, ¿no? Pero la mayoría de estos fraccionamientos estaban bajo régimen condominal. Entonces, de alguna manera, la mayoría de los fraccionamientos condominios en Playa del Carmen tienen mucha área verde, mucha zona verde, y creo que por ese lado se ha ido mitigando pues el tema del medio ambiente. Pero ¿qué sucede con otros que también, fraccionamientos que tienen área de donación? Que como comentaba el compañero anterior, ¿qué sucede? Que esas áreas de donación las dejan y ahorita están sucias, no les dan, no se les da mantenimiento, porque no hay alguien que regule pues esa limpieza de esos espacios verdes, de esas áreas verdes. Ahorita lo que actualmente estoy promoviendo con mis alumnos de la universidad es que esas áreas verdes que están abandonadas, promovamos entre los vecinos la limpieza y la reforestación de esos espacios, pero ya de manera, ¿cómo se dice? Vecinal. Ajá, que ya, o sea, que ya como vecindad o como comunidad,
participen y crearles conciencia, porque el municipio no pasa, o sea, solamente recoge la basura, pero no se encarga de limpiar esos espacios, esas donaciones, si no es si no es un condominio que tenga una empresa que administre esas áreas verdes. Pues yo pienso que eso es mi aportación. Tienen su micrófono apagado, doctora. Gracias, lo apagué porque está mi perro aquí muy desesperado. Decía que eso es bueno porque ya hay una conciencia, entre comillas, de los desarrolladores. Sin embargo, yo lo hago, lo dejo y pues ahí ven ustedes, ¿no? Y esa es la parte en donde viene el tema de los derechos y las obligaciones, ¿no? Eso es lo que incluso todos los que habitamos una ciudad, todos, y también los empresarios tienen derechos y tienen obligaciones. Entonces, pues está muy bien, pero ¿de dónde va a agarrar recurso el municipio para darle mantenimiento a esas áreas verdes? Porque una vez que el desarrollador las dona a esas áreas verdes o las cede, eso ya no es problema del desarrollador. Y nosotros, yo digo mucho nosotros porque me incluyo, ¿no? Nosotros, los habitantes de una ciudad, esperamos a que el municipio haga lo que tiene que hacer porque por eso pagamos impuestos. Entonces, no han chapeado, así le decimos aquí en Quintana Roo, el chapeo es el cortar la maleza, ¿no? No han cortado la hierba. Pues yo pago mis impuestos, que la corten, que hagan algo. Ajá. Aunque crezca la maleza y a mí me perjudique, eso no es chamba mía, porque lo mío es del límite de mi predio hacia adentro. Lo de afuera no es bronca mía. Y esto, pues, no siempre los municipios muchas veces no tienen recursos. Yo no estoy defendiendo a los municipios, pero me parece que muchos municipios en el país enfrentan problemas muy graves de recursos. ¿Por qué? Pues ustedes también sabrán que ni el 50% de los habitantes de una ciudad pagan su impuesto predial. Y hay ciudades en donde más del 50% no paga el predial. Y el predial es un recurso, es una captación de recursos para el municipio muy importante, ¿sí? Entonces, sí, claro que los municipios tienen participaciones federales y estatales, es verdad, pero para el funcionamiento adecuado de los municipios, pues la recaudación es muy baja, ¿no? Entonces, imagínense, ¿yo de dónde voy a sacar recursos? Pues para la limpieza, para el mantenimiento de las áreas verdes, porque las áreas verdes, pues la lluvia pues, les va a mojar unos días al año, pero no siempre, ¿no? Entonces va a haber temporada en donde no haya lluvia y yo le tengo que dar agua a esa vegetación, ¿no? Entonces viene la parte de la sociedad organizada, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias y las herramientas que pueden implementar los colegios, las organizaciones gubernamentales, la academia incluso, para contribuir? Porque, insisto, el problema no es del municipio ni del gobierno, el problema es de nosotros porque vivimos en la ciudad al final de cuentas, todos somos ciudadanos, ¿no? Y todos vivimos. Entonces, concientizar es muy importante, concientizar, repito, el tema de las aguas, ¿no? Del agua pluvial, lo dice la ley, lo dice el reglamento, no viertas a la vía pública y lo haces. Y entonces, ¿qué esperas? Cuando se inunda, ¿es culpa del gobierno? Si tú tiras basura, si tú viertes tus aguas, ¿no? Es culpa del gobierno, no es tuya. Evitamos tener culpas, rechazamos nuestra responsabilidad, pero exigimos derechos. Y eso es importante cuando hablamos de poder tener acciones que van encaminadas hacia la mitigación y la adaptación en las ciudades, ¿no? En las ciudades, porque todo se lo hemos dejado a las autoridades. No las defiendo porque también tienen sus temas, ¿no? Pero pues sí hay necesidades que nosotros tenemos que estar conscientes y creo que los profesionistas a los que nos toca estar relacionados con la planeación, independientemente de la profesión que ejerzamos, pues tenemos ahí una asignatura pendiente con la sociedad, ¿no? Porque no estamos haciendo ese trabajo de poder socializar muchas cosas que hacemos, ¿no?
O sea, como que queda en un nivel de solo los expertos saben hacer esto, ¿no? Sí, está bien, los expertos pueden hacer cartografía, estudios de movilidad, pueden hacer el diseño de una vivienda, está bien, pero el resto de los habitantes, ¿cómo eso les impacta? ¿Qué es lo mínimo que tienen que saber de ello para poderlo comprender y para poder tomar acciones y que cuando se les diga algo no sea una imposición, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor soy un poco idealista, pero creo que ese tema es algo que está pendiente, ¿no? Bueno, pues voy a continuar, a ver por aquí, voy a presentarlo pero luego ya no lo puedo compartir, no sé, no lo ven, ¿verdad? Ahí voy. Aquí está. Bueno, entonces, voy a mostrarles ahorita, ya entrando ya casi el final de la sesión, los instrumentos de gestión urbana, ¿no? O sea, el curso es normatividad urbana y cambio climático. Entonces, hace un momento hablábamos de las sesiones y la clase anterior de los jardines de lluvia, y ahorita vimos un artículo de un reglamento, que tenga o no tenga la palabra de cambio climático, no es lo de menos, ¿no? Entonces, aquí vemos los tipos de instrumentos de gestión urbana. Hay instrumentos, la clasificación básica, esta clasificación la obtuve de un trabajo de Melissa Liz Maldonado, que es una abogada especializada en temas de verdes, cambio climático, y que a través de un curso que pude tomar con el Lincoln Institute de suelo, de política de suelo, pues nos introdujo a este tema muy interesante que es cómo los instrumentos de gestión urbana pueden ser utilizados para contribuir a los impactos derivados del cambio climático, ¿no? Entonces ella hace esta clasificación y dice, bueno, estos instrumentos de gestión urbana los podemos dividir en Se silenció su micro otra vez. No se escucha. creo que ya está. Creo que voy a repetir todo. Bueno, a ver. Sí, aquí estamos. Bueno, les comentaba que en una actualización que tuve con una abogada que es del Lincoln Institute of Land Policy, que es Melinda Liz Maldonado, y ustedes pueden buscar información de ella, nos dio un curso referente a los diferentes instrumentos de gestión urbanística o de gestión urbana que pueden tener su orientación al tema verde en las ciudades, ¿no? Y entonces les decía hace un momento que quienes trabajan en los implanes o en el gobierno estatal o municipal, seguramente están enterados de que el gobierno federal, desde que entró a través del INSUS y a través de la SEDATU, entre otros programas que tienen, han buscado generar un banco de suelo, ¿sí? Y este banco de suelo es porque no tenemos reservas para el crecimiento urbano en México, ¿no? Los municipios son los más afectados, o sea, los municipios no tienen reservas de suelo prácticamente, y cuando hacen un PDU lo hacen sobre suelos que todavía no son de su propiedad, suelos en régimen ejidal que están impactados ya por el crecimiento urbano, ¿no? Usualmente. Entonces, estos instrumentos de adquisición y administración del suelo se pueden clasificar en bancos de suelo, expropiación, derecho de preferencia y transferencia de derechos de construcción, que es lo que hace un momento yo le comentaba a su compañero. Esto es transferencia de derechos, para no entrar en detalles. Si tú de alguna manera no utilizas estos derechos que tienes, porque así lo marca el PDU, que es el COS y el CUS, no utilizas el CUS, yo gobierno principalmente, no particular, yo esos derechos, como no los usas, se los puedo vender a otra persona que sí quiera utilizarlos, pero tú ya no los vas a tener, porque tú ya usaste lo que ibas a usar, ¿no? Esto requiere de una planeación, y no solo a nivel PDU, sino de generar estos instrumentos que, repito, deben de estar reflejados en lo que le decía Hacienda Municipal, ¿no? Deben de estar reflejados esos conceptos, porque si no, no se puede hacer. Aquí en Chetumal eso no lo podemos hacer, ¿sí? Porque no está catalogado, porque no tenemos un concepto. En teoría lo podemos hacer, pero a mí no me pueden quitar de ninguna manera, porque no hay, o sea, sí pudieran, pero no hay ¿cómo les diré?
el aspecto legal establecido en conceptos, en el concepto que se va a cobrar, no me lo pueden quitar, a menos que hagan una modificación. O sea, si yo en mi predio tengo la posibilidad de construir 3 niveles, es decir, tener un CUS que me permita 3 niveles o 4, y solo tengo uno, no me lo pueden quitar, a menos que haya esa claridad en estos instrumentos de gestión urbana. Ajá. Bueno, entonces vienen también los instrumentos de financiamiento, que son instrumentos como cargas urbanísticas, que ahorita vamos a ver que los programas de desarrollo urbano, usualmente eso es lo que nos dan, una carga urbanística, ¿sí? Tributos con finalidades fiscales, es decir, lo que nosotros pagamos como los impuestos prediales, ¿no? Y deberes de la propiedad que están asociados, ¿no? Nuestro derecho por el uso de la banqueta y de la infraestructura y todo esto, que le permite a los municipios contar con recursos para poder dar mantenimiento pues a la ciudad, ¿no? Instrumentos de promoción, que son tributos para fines extrafiscales, y ahí entran reducciones o aumentos en lo que te cobran por alguna razón. Incentivos urbanísticos, ¿no? Te voy a dar más densidad, te voy a dar menos densidad a cambio de. Y instrumentos de regularización urbana, más protección de amenazas en el mercado, del mercado inmobiliario, ¿no? Y aquí entran el tema de este curso, o parte del tema de este curso, que son instrumentos de regulación urbana, no regularización, de regulación urbana con infraestructura de adaptación climática en áreas vulnerables, más relocalización como una última opción en caso de que no se pueda. Para no confundirlos, ¿qué quiere decir esto? Son instrumentos de gestión verdes o son instrumentos de gestión orientados a la adaptación climática, ¿sí? Y también tenemos la protección de la población contra presiones del mercado inmobiliario que tienen que ver con los derechos de la tierra, ¿sí? Nos vamos ahorita a ir con estos instrumentos de regulación urbana y con esta parte que son las cargas urbanísticas y los incentivos urbanísticos. Una carga urbanística que tenga una orientación hacia atender los efectos del cambio climático, como inundaciones, temperaturas elevadas, susceptibilidad mayor a lluvias atípicas, susceptibilidad a sequías, etcétera. Se conocen como cargas urbanísticas filoclimáticas, es decir, asociadas al clima. Ajá. No son unas simples cargas urbanísticas. Por eso en un inicio yo les decía, en la ley, usualmente en el país, nuestras leyes y reglamentos en materia de la construcción no son filoclimáticas. No están dirigidas a acciones que permitan enfrentar los efectos del cambio climático. Están allá y nos pueden servir. Y es lo que en este curso yo quiero destacar, que si nosotros revisamos nuestras normativas, podríamos encontrar caminos para empezar a actuar en pro de adaptación y mitigación al cambio climático, porque no vamos a tener esa claridad en muchas de nuestras leyes. Sí hay leyes y sí hay reglamentos, pero estos están en el ámbito ambiental, ¿sí? Y quizás algunos de los instrumentos recientes que se han hecho, como perfiles de resiliencia o programas de acción climática, ¿no? Que pudieran ser y que vamos a ver más adelante. Pero fuera de ello, no tenemos en nuestros reglamentos de construcción y tampoco tenemos en nuestras leyes de acciones urbanísticas o de fraccionamientos este tipo de orientación. No sé si aquí ¿queda claro esto? ¿Quieren que yo amplíe algo o tienen alguna aportación? Bueno, muy bien, no veo. ¿O alguien quiere comentar? Bueno. Ok. Entonces, las características de las cargas urbanísticas orientadas al tema de cambio climático es que son filoclimáticas. El tipo de prestación en esta relación, ¿no? La carga urbanística que es el de los derechos y obligaciones que yo tengo cuando voy a tener un trámite que afecta a mi predio. Por ejemplo, hablando a nivel predio, ¿no? Entonces, esta prestación puede ser
O se da de la siguiente manera. Yo en mi predio tengo un uso de suelo habitacional medio. El PDU con una densidad específica. Y tengo unos parámetros urbanos, principalmente dos. Coeficiente de ocupación de suelo, que es la superficie que yo puedo construir, ¿no? Nada más, o sea, los metros cuadrados que yo puedo construir en mi predio, ¿sí? Y puedo tener un COS de 50, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 50% del predio lo puedo ocupar con una edificación. Y puedo tener un CUS que sea de 1.5. Es decir, el CUS va relacionado con el COS. Y esto quiere decir que son 1.5, ¿sí?, veces la superficie que puedo construir a partir del COS. Pero lo que yo decía hace un momento, eso yo lo puedo hacer o puedo no hacer. Es decir, a mí no me van a sancionar si yo no construyo todo el CUS, o todo lo que me dice el CUS, o todo lo que me dice el COS, o si no construyo. Amén o a menos que haya una normativa que me diga que mi predial va a ser más caro porque yo no he construido. ¿Sí? ¿Puede cerrar su micro tantito? Ajá. Entonces, ¿qué pasa con una carga urbanística? Que yo puedo hacerla. Puedo construir o puedo no construir y no pasa nada, no me van a sancionar por no construir. Lo que yo les decía del impuesto predial es otra cosa, porque es otro tipo de pago y otro tipo de, no es una carga urbanística. Esto es ya un tema que tiene que ver con impuestos, ¿no? Pero cuando yo quiero construir, yo pago un trámite, pero ese trámite no tiene una fecha de vencimiento. Solamente si yo saco una licencia de construcción, sí tiene un vencimiento. No sé si aquí fui clara, porque esta parte es necesaria entenderla para lo que viene. A mí sí no me, si lo puedo volver a explicar otra vez, por favor, porque sí Muy bien. Ok, claro que sí, con gusto. En un PDU, sí sabemos que es un PDU todos, un programa de desarrollo urbano. Sí, bueno, yo sí. Bueno, un PDU es la normatividad que me va a decir los usos de suelo, destinos de suelo y reservas, ¿no? Pero enfoquémonos en los usos de suelo. Es decir, esta área es habitacional media, esta es residencial, esta es popular, este es un uso recreativo turístico, este es un uso comercial, etcétera. Entonces yo tengo mi predio en una zona habitacional. Si yo quiero construir o no quiero construir, a mí no me van a multar por construir o no construir. Es decir, es un tipo de prestación en el que yo puedo tener la opción de hacer o no hacer. Ajá. O sea, esa carga urbanística, que así le vamos a llamar a esto, a este instrumento que me permite a mí edificar algo en mi predio, no me sancionan si yo no lo hago. No me van a sancionar. El caso del impuesto predial es diferente, porque no es una carga urbanística. La carga urbanística tiene que ver con lo que yo voy a hacer en mi predio, con los derechos y obligaciones que yo tengo toda vez que ese predio cae en un uso de suelo y cae en un parámetro urbanístico o parámetros urbanísticos como el coeficiente de ocupación, que es lo que yo voy a construir en planta baja, y el coeficiente de uso de suelo, que es la intensidad que voy a tener del uso, que puede ser, pues vamos a identificarlo a través de cuántas veces esa superficie yo la puedo construir. A ver, voy a ver si encuentro aquí creo que tenía por aquí una presentación. Déjenme, les busco para poderlo diferenciar. La había abierto, pero la perdí. Sí, la había abierto. A ver, ahorita se las voy a poner. Permítanme un momento. Creo que aquí va a estar más claro. A ver. Entonces, yo tengo acá, este es el PDU de Chetumal, y yo puedo observar acá que tengo una serie de usos de suelo que se ven aquí, ¿no? Estos usos de suelo, pues son diferentes, ¿no? Y cada uso de suelo va acompañado de
un coeficiente de ocupación y un coeficiente de utilización de suelo, que son los parámetros urbanos que me dicen cuánto puedo construir en el terreno de totalidad y cuánto puedo yo irme a más niveles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que el coeficiente de ocupación es el resultado de restar el área libre, ¿sí? Al lo que me asignan que yo puedo construir. Va en función de la superficie del terreno. ¿Ok? Entonces, si mi terreno mide esto, pues mi coeficiente de ocupación, ¿no? Si es una determinada cantidad, pues me va a dar tantos metros cuadrados. Si es 50%, pues va a ser la mitad que yo puedo construir en planta baja. Y el CUS tiene que ver con la densidad de construcción máxima que yo puedo tener. Yo ya construí aquí, pero mi CUS puede ser de 1.20, es decir, lo máximo que yo puedo construir, pero hacia arriba. ¿Ok? Esos son los parámetros urbanos. ¿Sale? Y entonces estos parámetros urbanos pueden en algunos casos tener el coeficiente de absorción de suelo, que no en todos los programas de desarrollo urbano hay, pero me parece que en muchas ciudades del centro del país sí. Y el coeficiente de absorción del suelo es el porcentaje del terreno que debe de dejarse libre, ¿sí? ¿Para qué? Permitir preferentemente la infiltración del agua, ¿sí? Pero muchas veces entendemos como área libre, pues un área que no tenga construcción, pero que sí tenga pavimentación. Pocas veces ponemos vegetación. No sé si he sido clara con esto. Para el compañero que a lo mejor su área es otra. Sí, sí, sí me quedó claro. Sí, ok, para los demás también. Sí. Por ahí creo que Cuauhtémoc me había preguntado, ¿verdad? También. No, doctora, sí, sí ¿No fue conozco usted? sí conozco esta Perdón. parte de los Perfecto. coeficientes. No se preocupe. Muy bien. Pues, Gracias. no, Entonces al contrario, sí. ya quedó esto, ¿no? Bueno, la altura permitida, etcétera. Bueno, entonces ya voy a cambiar esto y regresamos a la presentación anterior. Entonces yo les decía, la carga urbanística, en este caso, a ver, comparto. Ajá. Preferentemente debe ser filoclimática, no el tipo de prestaciones en dinero o en especie, es decir, yo doy, a partir del trámite que yo haga, yo pago, pero puedo pagar y decidir hacer o no hacer, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de la prestación o la base de competencia? Pues es urbanística, es un tema urbano completamente, está en la normatividad, en este caso en el programa de desarrollo urbano, y aquí esto es lo que es interesante, ¿no? ¿Cuál es la exigencia? Es bilateral y voluntaria. La administración pública me va a dar a mí mi trámite, mi derecho a construir, mi derecho a ocupar, ¿cómo se llama este documento de uso de suelo? Ay, bueno, se me olvidó, no es dictamen de uso de suelo, pero me dice, acá está su documento. Usted me preguntó cuál es el uso de suelo de su predio, porque quiere construir, entonces yo le doy un documento y porque usted me lo pide, ¿sí? Porque es a través de un trámite. Y yo le doy su licencia porque usted me lo pide, que es un trámite. Es decir, no me obliga a nadie, es voluntario, ¿sí? Me obliga pues la necesidad de hacer vivienda, pero es voluntario. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, le llaman hecho generador en términos legales, ¿no? Pero ¿qué es lo que motiva esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que esto se tenga que hacer en la ciudad? ¿Por qué no podemos simplemente, pues tengo mi terreno, lo veo bonito y construyo lo que quiero? Porque está vinculado a una normatividad urbanística en la cual me establece una forma de aprovechar el suelo, y esto es a través de una autorización. Yo quiero construir en mi predio y por lo tanto voy a tramitar primeramente que me digan qué uso de suelo es y qué parámetros urbanos tengo. Ya que me lo digan, entonces yo podré decidir qué tipo de vivienda quiero hacer en función de esos parámetros. Ajá. Y con esto, pues yo ya tengo la posibilidad de edificar de acuerdo a estos parámetros. Pero también puedo no hacerlo y puedo dejar mi terreno ahí y al menos en este concepto no va a pasar nada. Ajá. La consecuencia del incumplimiento, pues no obtengo la ventaja de aprovecharlo, ¿sí? Urbanísticamente aprovecharlo. Ahora, quizá alguno de ustedes diga, a ver, ¿y qué pasa con esos predios grandes que están en medio de la ciudad y donde no se hace nada? Ajá, bueno, la persona
¿Qué lo obliga a construir? ¿Qué obliga a la persona a construir? ¿Qué obliga a la persona a que tenga que cumplir con ocupar su predio? Nada lo obliga, ¿no? O sea, no hay una obligatoriedad a que tú lo hagas. Hay una sanción porque tú dejas vacío ese predio. Esa es una sanción, pero no relacionada con una carga urbanística, ¿sí? Eso va en otro rubro o en otro nivel. Aquí lo que estamos diciendo es que yo puedo o puedo no hacer algo en mi predio, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay la construcción? Me tengo que apegar a una normatividad urbanística. Es decir, si yo quiero esa ventaja, porque voy a construir, tengo que respetar la normativa. Y entonces en ese momento yo estoy adquiriendo un derecho. Estoy haciendo uso del derecho que puedo tener, pero también adquiero una obligación. ¿Ok? Entonces, si yo no cumplo, no pasa nada. Pero si yo ya tengo un trámite y yo ya pagué, estoy obteniendo el derecho de construir. Estoy haciendo uso de ese derecho. Pero ese derecho me hace tener obligaciones también. Y esas obligaciones son el cumplimiento de la normatividad al pie de la letra. Si me dice que el COS es tal, y me dice que el PUS es tal, y me dice que mis ventanas tienen que estar acá, y me dice que debo de tener de arremetimiento 3 metros, eso es lo que debo de hacer. Porque en el momento que yo solo pienso en mis derechos, y me vale cacahuate los 3 metros de arremetimiento, yo estoy incumpliendo. Ajá. Y estoy haciendo a un lado mis obligaciones. Y estoy afectando a la demás población. En el momento en que yo no cumplo la normativa, yo ya saqué mi permiso, yo estoy bien, construí, pero resulta que tiro mis aguas hacia la vialidad. En ese momento yo estoy incumpliendo, porque el reglamento me dice que yo no puedo vertir las aguas en la vía pública, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención de conocer todo esto? Que entendamos que para que la ciudad funcione y se encamine hacia actividades y hacia estrategias que contribuyan a mitigar y adaptar, pues tenemos que pensar que requiere dinero. Y esos dineros pueden ser a partir de esa falta de cumplimiento, entre otras cosas, de tus derechos, de tus obligaciones, perdón, en la ciudad, ¿sí? Entonces, el financiamiento a la mitigación de impactos a través de compensación de impactos negativos para el aprovechamiento urbanístico autorizado, es decir, tú no cumples, yo te voy a sancionar, pero también puede ser, tú cumples y entonces yo te voy a premiar, ¿sí? Y entonces, los propietarios son requeridos de hacer o no hacer algo, ¿no? Estos requerimientos climáticos, yo puedo ponerlos en 2 rubros. El aprovechamiento básico, pues que mitigue los impactos negativos de aprovecharlo, ¿no? A través de infraestructura o a través de otros elementos, ¿no? Y aquí pueden ser cargas filoclimáticas básicas, es decir, desarrollador, quieres desarrollar no sé cuántas viviendas, lo vas a hacer, pagas tu trámite y te doy derecho al aprovechamiento básico, ¿sí? Y ese aprovechamiento básico es, digamos, tú das la sesión, ¿sí? Tú vas a dar esta sesión porque esto es lo que dice la ley, tanto porcentaje, tanta superficie para un área verde, ¿sí? Y esa área verde me va a ayudar a mi gobierno del municipio, a mi autoridad, a poder utilizarlo para poner infraestructura, ¿no? Que puede ser verde, ¿sí? Para mitigar impactos negativos por esta construcción de muchas viviendas a través de una gran área que pueda ser un parque, ¿no? Un parque verde, ¿no? O sea, si yo la dirijo hacia eso, ¿sí? Pero además yo puedo tener un aprovechamiento adicional, porque quizá el desarrollador me diga, yo quiero construir más, tener una mayor densidad. Ah, entonces ahí es donde, lo que yo les comentaba hace un momento, entro a la negociación, ¿sí? ¿Quieres construir adicional? Perfecto. Pero entonces a cambio de esto, yo te voy a pedir que esta área verde sea mayor. Si tú quieres más densidad, entonces vas a tener que construir jardines de lluvia a lo largo de toda la vialidad principal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es, yo no me voy a oponer al desarrollo, pero sí que ese desarrollo permita que yo tenga los elementos en la ciudad para minimizar este impacto a el cambio climático, ¿no? En el caso de los jardines de lluvia o de infraestructura verde, puede contribuir a disminuir la temperatura, a
contribuir a que no haya inundaciones frecuentes, puede contribuir a generar condiciones de generación de suelo o minimizar la erosión que pueda haber de suelo, porque pues quedan a veces los suelos sin nada, ¿no? O sea, el suelo, vemos camellones que no tienen ni pasto, ¿no? Y eso genera también un problema. Entonces, a cambio de, pues yo te doy esto, ¿no? Pero esto va a contribuir para toda la población, no nada más va a ser para mí como autoridad, ¿no? Ahora, ejemplos de cargas urbanísticas, por ejemplo, la captación de cargas urbanísticas y de cargas urbanísticas complementarias, ¿no? Dentro de estas cargas urbanísticas, aquí podría poner filoclimáticas, está que para que yo te dé tu licencia de construcción, tú tengas una infraestructura en tu predio para captar el agua de lluvia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para que me contribuyas en la ciudad a reaprovechar esa agua en caso de sequías, ¿no? O bien para retenerlo en la fuente y evitar inundaciones. Puede ser un ejemplo basado en lo que habíamos hablado hace un momento. En vez de captación de agua de lluvia, que tú esa agua de lluvia la cumplas con el reglamento, simplemente para que yo te dé la licencia, ¿no? Yo voy a ver o asegurarme de dónde están tus bajantes y que estas bajantes estén dentro de tu predio, pero además de que tengas el remetimiento que está marcando la ley. Entonces, así te doy tu licencia de construcción. Aquí yo no estoy haciendo nada, no estoy inventando nada, está en la ley y está en la normativa, pero lo estoy enfocando hacia obtener un beneficio relacionado con el cambio climático, ¿no? Para poderlo contrarrestar o contribuir a minimizar su efecto. ¿Cuál sería en este caso una carga urbanística filoclimática complementaria? Sería el pedir un porcentaje mínimo del terreno que esté dotado de vegetación y arborización de especies endémicas, calculado de acuerdo al área de la ciudad. Es decir, no nada más vas a tener tu área libre. Lo que vas a tener es esa área libre, pero el 50% de tu área libre debe tener vegetación endémica para proteger, ¿sí?, a ese suelo. Y con esto, a lo mejor a ti, yo te voy a dar una tasa o factor, perdón, se va a llamar una tasa o factor de impermeabilización, pero te voy a dar un beneficio, ¿sí? No nada más te voy a dar la licencia, a lo mejor te voy a dar un incentivo que lo puedes ver reflejado, quizá, en un descuento en tu impuesto predial. Ajá. No sé si estoy siendo clara con esto. No sé si lo están viendo, además. ¿Sí lo están viendo? Sí, sí lo están viendo. Sí. No sé si hay preguntas. Ajá. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Sí está quedando claro o está todavía así medio confuso? ¿Me escucha, doctora? ¿Me escucha? Sí. Sí te escucho. Doctora Linda, ¿me escucha? Sí, sí escucho. Doctora Linda, ¿me escucha? Sí escucho bien. Adelante. ¿Me escuchan los demás? Sí, sí se escucha. Sí, entonces el compañero no está escuchando. Sí, No, sí se no, escucha. no me escucha. ¿Me escucha? Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas para ya ir cerrando. De mi parte no, doctora, gracias. Bueno, entonces, el ejercicio que vamos a hacer es, a partir de esa tablita que ustedes tienen, pero ese ejercicio ya se lo llevan a casa y lo vamos a ver la siguiente semana, en equipos de 3 personas, aquí no importa que no sea perito, ¿no? Realizar una búsqueda en la reglamentación de edificación y en la ley de acciones urbanísticas o la ley que ustedes tengan, que esté relacionada, es que no sé cómo se llamen los diferentes lugares, ¿no? Podemos aquí tomar el programa de desarrollo urbano, podemos tomar la ley de desarrollo urbano, podemos tocar el reglamento de edificación, que serían como que los 3 instrumentos clave, para identificar artículos que pudieran generar estrategias de adaptación o mitigación. ¿Ok? Y en el PDU,
identificar los parámetros urbanos factibles de aprovechamiento para cargas urbanísticas. Está medio, ¿cómo se dice? Relacionado, ¿no? Va a estar relacionado. ¿Por qué? Porque en el PDU, ¿qué voy a obtener? Usos de suelo, ¿no? Entonces, esos usos de suelo que yo tengo en el PDU, me puede decir cuáles son los parámetros y yo puedo relacionarlo con un reglamento de construcción, por ejemplo, en donde me diga, el mínimo de superficie libre de un predio debe ser tanto, ¿sí? Y eso yo lo voy a llevar hacia el predio en donde yo tengo un COS o un CUS. Con eso yo puedo decir, bueno, este predio debería de tener este remetimiento, debería de tener esto y debería de tener aquello, ¿no? Y ya cuando ustedes hagan ese análisis, la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio con estas cargas urbanísticas filoclimáticas y cargas urbanísticas extra, vamos a llamarle extra, filoclimáticas, y les voy a mandar para que ustedes puedan tener la información, esta presentación, así como algunos documentos que les pueden ayudar para que la última clase que tendremos en la próxima semana puedan aprovechar, ¿no? O sea, no es tarea precisamente, pero sí que tengan un espacio antes de la clase para que puedan realizar esto. Entonces, si aquí hay personas que trabajan juntas o que se conocen, pueden trabajar en equipos, ¿sí? No hay problema por ello. ¿De acuerdo? Entonces, voy a repetir esto. Bueno, voy a repetir esto. ¿Qué son estas cargas urbanísticas? Vamos a orientarlas hacia cargas urbanísticas filoclimáticas. Son los derechos que yo obtengo o que tengo toda vez que yo ocupo un predio que tiene un uso de suelo, ¿no? Entonces ya tengo ahí un derecho y está delimitado por el coeficiente de ocupación y por el coeficiente de utilización de suelo. Entonces, ¿cómo puedo orientar esas cargas urbanísticas, ¿no? Hacia acciones que puedan contribuir a contrarrestar los efectos del cambio climático? Bueno, lo puedo hacer a través de qué? Pues aprovechamiento básico, cuando éste contribuye a mitigar, ¿no? Los impactos negativos. Por ejemplo, una infraestructura verde, o puedo tener pavimentos permeables, o cosas que no impliquen, digamos, una gran cantidad de recursos, ¿no? Para la persona. O simplemente dejar, ¿no? Dejar el área libre con vegetación. O sea, no implica un gasto más, ¿no? Pero el aprovechamiento adicional sí implicaría un gasto, ¿no? Porque aquí, al hacer más densa una zona de la construcción, o sea, construir hacia arriba, ¿no? Probablemente yo tenga que invertir en generar otras cosas, o yo le requiera a esta persona que a cambio de tener esas alturas, pues pueda contribuir con jardines de lluvia, o pueda contribuir con un tanque captador de agua, o pueda contribuir con otro tipo de cosas, ¿no? Que incluso pueden estar en la ley, pero yo les puedo dar un listado de cosas, ¿no? Entonces, una es la básica, que yo le puedo inducir al ciudadano a hacer, y la otra es una que sería un aprovechamiento adicional, ¿no? Y con esto, pues ya tendríamos nosotros una idea de cómo contribuir o cómo hacer que en la ciudad empiece a haber una conciencia acerca de cómo nuestras acciones en nuestros predios pueden tener un papel importante. ¿Sí? Pues yo aquí lo dejaría y me gustaría, si tienen algún comentario o duda o alguna información que requieran, que lo puedan ahorita comentar antes de cerrar la clase. Yo solo sobre los documentos que va a enviar, es que escuchaba hace un rato que comentaban que estaban en el chat, pero no tengo yo acceso al chat de la sesión, entonces no sé si se enviarán por correo. Bueno, yo creo que sería una buena opción enviarlo por correo. Le voy a pedir que el apoyo al doctor Pedro, que me mande los correos de ustedes y yo con gusto les hago llegar la información, ¿sí? Toda la información que hemos estado comentando, yo se las puedo hacer llegar por correo. Yo creo que sería el mejor medio, ¿no? Gracias. Sí, sí, sí. Y también ahí podría poner como las instrucciones para el ejercicio que el viernes ustedes presentarían. ¿Les parece bien? Sí, mejor. Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, perfecto, pues
pues por mi parte sería todo. No sé si alguien más quiera comentar. Creo que por ahí está Scarlett, la señorita Scarlett, la licenciada. Scarlett, ¿estoy bien? Bueno, entonces, pues, si no hay comentarios o alguna duda, yo les agradezco su atención. Yo espero que la siguiente sesión pueda ser un poco más dinámica y también me gustaría conocerles porque creo que la foto final que siempre el doctor Pedro nos dice, no sé si ahorita también tengamos que hacer una foto así, pues los veo muy rápido, ¿no? Pero todavía no los conozco, ¿no? Entonces, pues sí sería bueno que podamos tener esta interacción. Entiendo que a lo mejor están en otras actividades, pero pues al menos conocernos, ¿no? En la última sesión que va a ser el viernes. Creo que el doctor acostumbra a que abramos cámara para poder tomar una foto. Algo así me comenta. Ahí está entonces. Bueno, pues vamos a tomar la foto ahorita que todos ya estén. Ahí vamos, ahí vamos. Mucho gusto y muchas gracias. Faltan unos cuantos. Vitalia, Seila, Isabel, Omar, Vianey, Fernando. No tengo cámara. ¿No tienes Perdón. cámara? Ah, Sí, ok, no no, te... me Ah, bueno, falla. mira, ahí está. Ujú. Bueno, muy bien, pues voy a hacer el screenshot de todos nosotros y pues les agradezco mucho su atención y espero pues que la próxima sesión podamos estar más en contacto, ¿no? Ya para cerrar pues lo que nosotros estamos aquí trabajando, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y pues que tengan un buen fin de semana. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego, buena tarde. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Luego, buenas tardes, gracias. Bye. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Hasta luego.